vamos a arrancar con la guía número 4 de geometría. Previamente en su cuaderno deben recordar los que son ángulos complementarios, hacer una pequeña consulta y responder. Eso lo tienen que hacer en su cuaderno. Luego aquí dice que conoce un triángulo ABC de la figura 446 rectángulo, ya que C es un ángulo recto y A es un ángulo que mide 60. O sea, para calcular la medida del ángulo de B se puede partir del hecho de que la suma de los ángulos interiores es un triángulo de 180. Es decir, que nosotros sumamos los tres ángulos interiores de un triángulo rectángulo nos da 180. Es decir, si nosotros conocemos un ángulo que es de 90 grados y conocemos otro de 60 grados, esos dos los vamos a sumar y nos da 150. Ese 150 se lo vamos a restar a 80 y el resultado va a ser 30 grados. Bueno, con relación vamos a ver la temática sobre las propiedades relacionadas con los ángulos de los triángulos. El primero dice que la suma de las medidas de los ángulos internos, o sea, es 180. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo 1, el 2 y el 3. Todo esto sumado nos da 180. Aquí en la segunda propiedad nos dice que la suma de las medidas de sus ángulos externos es 360. O sea, aquí vamos a sumar lo que es el ángulo 4, el 5 y el 6, lo que está alrededor de este triángulo. La suma de estos tres nos va a dar 360. Eso nos dice la segunda propiedad. La tercera propiedad nos dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes de dicho ángulo. Es decir, por ejemplo, si nosotros conocemos un ángulo, por ejemplo, el lado 5, el ángulo 5 y el lado 4, que son de la parte de exteriores, ¿ya? O sea, si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar equivalente al de que está dentro, o sea, el 3. Acá en la cuarta propiedad nos dice si los dos de los triángulos son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos son congruentes. Eso quiere decir, si estos dos son iguales, eso quiere decir que el tercero es igual, porque los lados son iguales, por eso es que son congruentes. Y aquí vamos a ver entonces un ejemplo ya. Aquí tenemos un ejemplo. El triángulo CBX. Aquí lo podemos hacer en la figura. CBX, si lo ven. Bueno, aquí nos dice que en la parte interna hay un ángulo de 100 grados y hay uno de 36. Nosotros vamos a sumar 100 y 36, aquí como lo muestra aquí. Este 100 más 36 da 136. Restado con 180 nos da 44, ese es el ejemplo. Y luego aquí aparecen las actividades de aprendizaje. Dice, con base a la temática empleada hay el valor de X. Por ejemplo, vamos a hallar el valor de X en el primer punto, aquí en el ángulo B. En el segundo hay que hallar el ángulo B, pero del lado, la parte de afuera, el exterior. Y aquí en el tercero hay que hallar el ángulo de C, esta X que identifica. Le voy a explicar este tercero. Aquí tengo de mostrar este tercero aquí. Por ejemplo, aquí nos dice que este ángulo exterior mide 150 y tenemos uno conocido interior que es 60. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Para nosotros llegar a 100, aquí tenemos 115, hasta llegar a 180 nos da 65. Buscamos el ángulo este de aquí, el ángulo A es 65.
Luego, ¿qué hacemos aquí? Aquí ya tenemos sabemos que la suma de los tres ángulos es igual a 180. Ya este ángulo que conocemos aquí es 65, que lo encontramos. Conocemos uno que es 60, aquí está. Luego, 65 más 60 da 125. Luego, ¿qué pasa? Ese 125 pasa a restar. Y el resultado del ángulo C, donde está la incógnita, el valor de X, es igual a 55. Aquí, en el segundo punto de la guía, nos dice que hay que colocar verdadero o falso según el enunciado. Se dice, en el triángulo formado por los segmentos A igual 3, B igual 4, C igual 5, el ángulo con mayor abertura es el opuesto de. Vamos a demostrarlo aquí. Yo se lo hice en un pequeño ejemplo aquí le coloqué aquí por ejemplo cogí con la regla y medí 5 centímetros en la parte de abajo, de A a B. Luego, ¿qué hice? Con la regla tomé de A a C y medí 4 centímetros. Luego de C a B 3 centímetros. Entonces, para darle respuesta a este resultado, miramos que cogemos transportador. Medimos aquí en este ángulo A, nos dio 35. Medimos en el lado B 55 y el lado C 90. Entonces la pregunta es, en el ángulo mayor abertura, lo opuesto B, o sea aquí, ¿sí? El B es 4 y este da 55. Mayor abertura es el opuesto al lado B, 55. Entonces aquí vamos a colocar si es verdadero o falso. Vamos a leer bien la pregunta. Dice, el triángulo formado por los segmentos A y B, el ángulo con mayor abertura al opuesto. El ángulo con mayor abertura al opuesto B es verdadera porque este es más grande que el A, ¿sí ven? Por eso es verdadera. Y de esa manera ustedes van a colocar en cada paréntesis si es verdadera o falsa, y así finaliza la guía.